de ley 38.718 del diputado del Frade, por el cual se declara el estado de emergencia educativa en la provincia de Santa Fe. Diputado del Frade. Gracias, señor presidente. Este es un reclamo que en realidad viene del seno de la sociedad docente, de todos los ámbitos de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, para declarar la emergencia en la cuestión educativa en la provincia ante la falta de respuesta del gobierno provincial. Esto fue impulsado por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares y hemos tenido la dicha de ver cómo se trabajó el proyecto en la Comisión de Educación a partir de los aportes que le han hecho distintos bloques. Así que agradezco muchísimo eso. Me gustaría que se explayen todos aquellos que lo hicieron muchísimo mejor el proyecto, cosa que yo realmente agradezco y mucho. Y además señalar algo. Cuando una sociedad, cuando un gobierno es indiferente al reclamo de los docentes, es indiferente al reclamo de las maestras y de los maestros, hay algo muy grave que está sucediendo. Así que por eso esta ley tiene por sobre todas las cosas la intención de darle un cimbronazo muy fuerte a aquellos que son indiferentes ante la existencia de las maestras y los maestros que son y siguen siendo la primera y la última razón de esperanza que tiene nuestro pueblo, especialmente nuestras pibas y nuestros pibes. Así que muchas gracias a las compañeras y los compañeros, pero fundamentalmente a todos los que le hicieron aporte y lo hicieron infinitamente mejor. Más agradecimiento, porque acá sí yo creo que el consenso mejora largamente iniciativas particulares. Así que muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Claudia Balaguer tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como bien dijo el diputado del Frade, este proyecto de ley tiene origen en una presentación del gremio SADOP a través del propio diputado del Frade, y en la Comisión de Educación lo hemos trabajado durante varias reuniones, inclusive citando a los primeros autores, para poder enriquecerlo con el aporte de todos los diputados y diputadas de esa comisión que realmente han puesto allí su voz, su palabra y las mejoras que consideraban necesarias al proyecto. Señor presidente, usted sabe, como todos aquí, que hemos pasado medio año ya de enormes dificultades suscitadas por esta pandemia, que es única en la historia de la humanidad, no tanto por la gravedad de sus consecuencias, sino sí por la rápida difusión de un microorganismo como el coronavirus, una especie de coronavirus que salta a la especie humana y produce los gravísimos inconvenientes que estamos todos viendo. Desde esta Cámara de Diputados hemos tomado muchas medidas en este sentido. Hemos, por un lado, planificado cómo funcionar, como lo estamos haciendo ahora. Hemos elaborado propuestas de medidas para salvar esta difícil situación, al menos en parte. Particularmente en el área educativa tenemos más de 150 proyectos presentados por legisladores y legisladoras para atender la problemática educativa. Y por supuesto hemos contribuido con acciones muy concretas, desde acompañamiento a instituciones hasta poder lograr a través de subsidios paliar muchísimas situaciones muy difíciles por las que atraviesan santafesinos y santafesinas. Por supuesto que el Estado ha tenido su prioridad en lo sanitario y en lo económico, algo que es totalmente factible, totalmente real, totalmente lógico, que lo que hoy se llama la curva de contagios por coronavirus haya tratado de ser retrasada en el tiempo para atender mejor el sistema sanitario y haya sido, por otro lado, intentado ahora de aplanar sus consecuencias, disminuyendo la velocidad y la implicancia de este pico de contagios. Nosotros consideramos que el Estado hoy necesita sí o sí aplanar otra curva, atender otra curva que para nosotros tiene consecuencias alarmantes en la sociedad, como es la curva del abandono escolar.
una curva que tristemente ya se está viendo, ya se está notando y está padeciendo toda la sociedad. No podemos de ninguna manera relegar la cuestión educativa a un segundo, tercer, cuarto plano cuando sabemos perfectamente las consecuencias que tiene sobre una sociedad el no atender el derecho a la educación, un derecho, por otro lado, inalienable. Y estamos viendo lamentablemente en la provincia de Santa Fe que este derecho está siendo vulnerado. Los mismos datos que está emitiendo el gobierno nacional indican que impacta en lo educativo la desigualdad. No solo la desigualdad en cuanto a la conectividad, en cuanto a los dispositivos informáticos, sino también la desigualdad en los propios hogares. Una desigualdad que no solo es económica, sino que también es cultural y es simbólica. Sabemos que por esos datos que hoy conocemos desde el Ministerio de Educación de la Nación, por lo menos, un 10% de los estudiantes no está teniendo un contacto semanal con sus docentes, no lo está teniendo. Se estima que al menos este 10% va a ser el que abandone la escuela. Mínimo se habla de un 10% de abandono escolar. Y sabemos por experiencia en la provincia de Santa Fe que recuperar el abandono escolar es un trabajo inmenso que requiere de políticas muy, pero muy activas. En Santa Fe, a través de diversos planes, diversas actividades, del esfuerzo de miles y miles de docentes, hemos logrado recuperar un 10% del abandono en la escuela secundaria en una situación normal, sin pandemia. Y eso nos ha llevado 6 años de trabajo intenso, 6 años de trabajo, pero muy intensivo. Habiendo revertido el abandono escolar en secundaria, hoy lamentablemente estamos viendo que la situación se complica. Llevamos, particularmente en la provincia de Santa Fe, mes y medio, sí, mes y medio en el que los docentes no tienen contacto con los estudiantes. Luego del receso de invierno, hemos transitado 2 semanas sin clases, 2 semanas en el que ese contacto en la inmensa mayoría de los casos no se dio. Hemos visto paritarias suspendidas, hemos visto apagones educativos, hemos visto cómo se ha deteriorado significativamente, en definitiva, el proceso educativo. Cuando se interrumpe en la paritaria el diálogo, el consenso que llevaba 12 años de trabajo ininterrumpido, vemos cómo se apela a situaciones lamentables, como un bono que no ingresa directamente al salario docente, sino que es por única vez, y con esto unilateralmente se pretende suspender el diálogo y el acuerdo paritario. Escuchamos varias veces desde el Ministerio de Educación actual que Santa Fe y los docentes santafesinos tienen los mejores salarios de la región centro de la Argentina. Y parece que eso justificaría que no se mejore más aún este salario. Y nosotros decimos que tienen el mejor salario de la región centro de la República Argentina. ¿Y por qué? Porque es el fruto del trabajo de esos 2 años de comisión paritaria. Y lamentablemente vemos que este año ese proceso de mejora, ese ranking salarial, si podemos llamarlo de alguna manera, empieza a perder sus puestos. Santa Fe empieza a perder sus puestos en esta especie de ranking nacional. Es urgente, nos parece que es absolutamente urgente poner las políticas de las infancias y de las juventudes en escena. No puede ser que no forme parte de la política pública la urgencia en educación que estamos atravesando.
Ha circulado recientemente un audio de un miembro también del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe que plantea que no hay urgencia, que plantea que los docentes y las docentes con mucha paciencia tienen que esperar resoluciones centralizadas y unilaterales. Y nosotros decimos que sí hay urgencias. Hay urgencias para las infancias, hay urgencias para las juventudes, y hay urgencias para los y las docentes que en este periodo, en una situación de absoluta soledad, han asumido una tarea titánica de transformación educativa como lo ha requerido esta etapa de pandemia y lo va a requerir, sin duda, en la pospandemia. Porque entendemos que hay urgencias, porque nos parece que la educación es una urgencia también, proponemos esta ley de emergencia educativa que tiene varios puntos muy importantes, que se ha ido enriqueciendo con el aporte de legisladores y que fundamentalmente pone en valor dos leyes claves. La ley de paritaria, que volvemos a decir no deben cerrarse con un bono unilateralmente, y la de los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, que con un conocimiento territorial pueden establecer los protocolos, las condiciones de higiene, las condiciones edilicias que hoy está requiriendo cada establecimiento educativo para la vuelta a clase. En el momento en que sea posible, en la región en la que sea posible, pero sí o sí tienen que estar en actividad los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo. Esta ley también implica el funcionamiento del sistema de gestión escolar, un sistema en el que Santa Fe fue absolutamente pionera. Santa Fe conoce nombre por nombre a cada uno de nuestros estudiantes y por lo tanto puede saber exactamente quiénes son los que están en situación de abandono escolar. Y con eso hay que implementar una política pública ya. Lo hacíamos casa por casa. Bueno, hoy va a ser bastante difícil hacerlo de esa manera en la mayoría de las regiones, pero puede hacerse teléfono por teléfono. Puede hacerse con un contacto permanente con las familias, con los estudiantes, para lograr de manera eficaz ese contacto, ese vínculo que hoy necesitamos entre docentes y estudiantes. Esta ley implica también otorgar equipamiento a docentes y estudiantes que lo necesitan para ayer, para antes de ayer, para el principio de la pandemia, pero bueno, aún estamos a tiempo de hacer esa inversión que dio resultados muy interesantes en la época en que se implementó el Plan Conectar Igualdad, o que se implementó el Plan Tramas Digitales en la provincia de Santa Fe. Hay que reiterar, hay que repetir esas experiencias positivas y amplificarlas. Esta ley también implica que se disponga de otros espacios de cercanía, donde no se puedan las escuelas, porque no se puedan trasladar docentes, no se puedan trasladar estudiantes. Seguramente hay clubes, hay vecinales, hay sitios que estén abiertos y disponibles para gestar nuevamente el acto educativo y contribuir desde esos lugares en esta situación de cercanía y de conectividad. Quizá también esos mismos espacios puedan servir para dar trabajo a los docentes reemplazantes. Miles y miles que hoy están sin posibilidades de acceso y de ingreso, ningún ingreso en todos estos meses. E implica fundamentalmente la construcción del Consejo Provincial de Emergencia Educativa, consejo que nos parece absolutamente clave como asesor y como evaluador del proceso educativo. Un consejo que tiene que ser sumamente amplio para tener las voces de todos los que intervienen en educación. Un consejo constituido por gremios, por institutos de formación docente, por especialistas, por legisladores, por centros de estudiantes, por operadoras escolares que sabemos que se involucran muy positivamente en este proceso.
También un consejo que pueda consultar a organismos nacionales, organismos internacionales, especializados en educación, que ya tienen incluso evaluaciones de otros procesos que se han dado en otros lugares del planeta y de la misma Latinoamérica. Sin duda, los derechos de los niños, de las niñas, de los jóvenes deben ser atendidos. No está siendo escuchada. Y sabemos que la educación es la madre de muchos otros derechos que están siendo en estos momentos no atendidos de la mejor manera. El aumento de la curva de abandono escolar también es vital y es urgente. Mientras más hagamos tratamiento, mientras no nos ocupemos de ella, indudablemente sus consecuencias pueden ser irreversibles. Pueden ser irreversibles en el presente y en el futuro, de una provincia que necesita más que nunca de sus docentes y de la educación. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputada Silvana Di Stefano tiene la palabra. No se está escuchando, Silvana, hay que activar el micrófono. Seguimos, Silvana, y vemos mientras tanto si se puede resolver el problema. Diputado Alejandro Boscarol. Sí, gracias, señor presidente. Había ido a buscar un vaso de agua. Yo le agradezco al diputado del FRADE por haber dado inicio el primer movimiento que generó una cantidad de reuniones y consultas que de alguna forma sintetizaron una preocupación que estaba latente en la Comisión de Educación, que resumió muy bien la diputada Balaguer como presidenta de la comisión y pudo armonizar un dictamen incorporando proyectos de distintos diputados que estaban en la comisión, pero bueno, el diputado Martínez tenía el sentido y se incorpora también la diputada Doné, cosas que se han tenido en cuenta, que se debatieron y que de alguna forma maduraron esta declaración de emergencia en la provincia de Santa Fe. Yo lo voy a decir con todas las letras. En la provincia de Santa Fe estamos en una situación sin precedentes. Y de no tomarse las medidas adecuadas, estamos corriendo el serio riesgo de caer en una tragedia educativa. Llevamos 150 días, casi 150 días de cuarentena, con más de 4.800 establecimientos educativos cerrados, con casi 900.000 estudiantes, chicos y chicas de distintos niveles educativos en sus casas, y que según el informe del Ministerio de Educación de la Nación, que después voy a dar detalle del mismo, nos dice que cerca del 50% de los estudiantes, estas son palabras del informe de continuidad educativa del Ministerio de Educación de la Nación, cerca del 50% han perdido el hilo de su proceso de aprendizaje, el hilo de la escolarización en nuestro sistema educativo. Sabemos que esta situación impactó en todos los hogares, cambió la situación
de los padres que tuvieron que acompañar, hacer de especie de tutores de los chicos, de los docentes que tuvieron que abocarse casi de lleno al uso de las tecnologías, a los chicos seguramente porque pasaron de la convivencia en el aula a utilizar sistemas electrónicos y a partir de ahí, para muchos casos, el único contacto con la escuela. Miles de hogares se transformaron en esa especie de escuela virtual, ¿no? Esas aulas, cada hogar se transforma en un aula de esas escuelas virtuales. Pero todos sabemos que en nuestra provincia y en nuestro país, si bien todos padecimos y padecemos las consecuencias de la pandemia, algunos hogares la han sufrido mucho más. Los hogares pobres que no tienen acceso a la tecnología, a internet, que no tienen una biblioteca y un padre con el capital cultural necesario como para acompañarlos. Y esto podemos decirlo con toda certeza. La escuela de la cuarentena es una escuela absolutamente desigual que ensanchó la brecha que ya veníamos arrastrando en la historia de nuestro país. Voy a leer es un resumen del informe que comentaba del Ministerio de Educación para ponerle datos cuantitativos a lo que estamos diciendo. Más de la mitad de los alumnos no tienen conexión a Internet ni dispositivos tecnológicos adecuados para aprovechar las propuestas de educación a distancia. Cerca del 50% de los chicos que cursan la primaria y la secundaria no cuentan con una computadora en su hogar y casi el mismo porcentaje no tiene servicio de Internet fijo y de calidad en el mismo hogar. Esto coincide también con la encuesta de la deuda social de la UCA y también que es coincidente con las pruebas para aprender del 2018 donde esto ya se señalaba. Casi el 80% de los docentes afirman tener limitaciones de conectividad y casi el 70% problemas de equipamiento. El acceso a los recursos tecnológicos de alumnos que asisten a la escuela de gestión privada duplica a los que asisten a la escuela estatal. También esto es una cosa que vamos a detenernos en algún momento a ver el proceso paulatino de privatización de la educación pública. Esto lo ha acelerado considerablemente. La misma diferencia se da en el aprovechamiento de las plataformas virtuales. Las escuelas de gestión privada presentan una mayor frecuencia de comunicación con los alumnos y sus familias que las escuelas de gestión estatal. Solo la mitad de las escuelas primarias estatales mantuvieron contacto diario con los alumnos y más del 80% con actividades asincrónicas, es decir, sin interacción. Lo que decía la diputada Balaguer, que hacía referencia recién, el 10% no tuvo prácticamente contacto, lo que es realmente dramático. La totalidad de los equipos directivos en la encuesta realizada afirmaron que solo se repasaron contenidos de años anteriores y además se seleccionaron, sí, algunos contenidos nuevos. Solo el 60% de los estudiantes reconoce que vieron un tema nuevo. Yo creo que estos datos son muy contundentes. Todos sabemos que en la escuela no solo se aprende, o sea, no solo se dan contenidos, pero sabemos que sin los contenidos no hay proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que transcurren procesos muy complejos. Pensemos en los estudiantes de quinto año que están por ingresar a la universidad y prácticamente el quinto año es una preparación para continuar los estudios en la educación superior o vincularse al mundo del trabajo. O pensemos también en los chicos de último año de la primaria que van a ingresar al secundario, un mundo absolutamente
distinto. Sabemos que nuestro sistema, desde la 1420 hasta la actualidad, fue pensado para una escuela primaria para todos y que la secundaria prácticamente se copió al sistema más escolarizado de estudios superiores. Por eso hay materias que es absolutamente la lógica distinta y todos reconocemos que hay un salto cualitativo importante y todos podemos reconocer, si vamos a los anuarios de estadísticas, que también ahí se producen grandes deserciones. Pero pensemos en los primeros y segundos grados, en el proceso más complejo que tenemos de nuestra cultura, que es aprender a leer y a escribir. Es un proceso que comienza con las palabras de las maestras, con la lectura de las maestras, con identificar imágenes a partir de la repetición de los textos que ellos hacen, empezar a identificar signos. Sabemos que tanto nuestro lenguaje es abstracto y necesita de comprensiones que llevan un ejercicio de acompañamiento muy importante del docente en el aula, en todo este proceso de aprender a leer y escribir, o sea, la alfabetización primaria, lo más importante para poder continuar en el proceso de escolarización. Poder escribir de izquierda a derecha, saber reconocer la entonación, los gestos del docente, poder interactuar con las dudas y con los emergentes del mismo aula. Todos nos estaremos preguntando, ¿qué ocurrió en la casa de cada uno de estos chicos? ¿Qué sucedió en este proceso? Y voy a hacer la pregunta al revés. ¿Es posible pensar un proceso de comprensión, de lectura y escritura sin los docentes? La respuesta es clara, no. De ahí nos lleva a decir realmente la situación de tragedia educativa por la que, de no tomarse medidas, de no abrir la escuela, de no convocar a los alumnos y a los docentes con todas las medidas sanitarias, porque sabemos que ese 50% representan, para tener una idea, en términos poblacional, 11 de los 19 departamentos de nuestra provincia. Esos son la cantidad de chicos que hoy tienen problemas para continuar con sus estudios primarios y secundarios. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo volvemos a la escuela? Evidentemente que uno en todo este tiempo, y lo hemos venido alertando, no ve señales claras de cómo se está pensando volver a la escuela. Yo voy a leer también, porque uno lo ve rápidamente en las medidas adoptadas y ve prácticamente en espejo con lo que en Buenos Aires se venía resolviendo, en provincia de Buenos Aires y en ciudad de Buenos Aires. Solamente si uno echa una mirada a la situación epidemiológica, ve que en el total de contagios de nuestro país, que ronda alrededor de 253.800 estos días, al día martes, la provincia de Buenos Aires fue de 156.666 y la ciudad de Buenos Aires 71.113. La provincia de Santa Fe tuvo desde el inicio de la cuarentena hasta el día martes 2.276 casos positivos y 24 fallecidos. Rápidamente podemos ver que la situación sanitaria y epidemiológica de nuestro país es absolutamente distinta, muy disímil. Entonces la pregunta es, ¿por qué se toman idénticas medidas educativas? Pero es más, si acercamos la lupa a nuestro territorio provincial, vemos que también la situación es muy disímil. Las localidades que desde el comienzo de la cuarentena hasta hoy, que no tuvieron más de 10 casos positivos, representan el 93,5% del total. Sin embargo, todas las escuelas están cerradas y los chicos en sus casas.
Otro ejemplo que podemos remitir a cómo se tomaron las decisiones en la provincia es remitirnos a los protocolos. Según la página web, uno sabe que por las declaraciones existen más, pero en la página web de la provincia solo consta 45 protocolos aprobados de actividades que se pueden hacer. Un chico, por ejemplo, hoy puede practicar deporte en un club, entrenar en un gimnasio, reunirse con sus familiares, jugar con sus amigos en los espacios libres, en una plaza, ir a clase de danza o música, salir a cenar con sus padres en un bar y tomarse un colectivo. Nuevamente, la pregunta es, ¿por qué estas actividades que un chico puede hacer afuera no puede hacerlas en la escuela? Sabemos que el Ministerio de Educación puso en marcha una especie de iniciativa que llamó Burbuja Comunitaria para 400 escuelas. Hemos buscado por todos lados cuáles eran estas escuelas, pero rápidamente, por la información que tenemos disponible a través de los medios, tengo que decirle que la cantidad de chicos al que va a abarcar esta burbuja comunitaria representa menos del 2% del total de los alumnos del sistema educativo provincial. Necesitamos previsibilidad y una planificación seria y verdaderamente situada en el contexto de nuestra provincia y basada en la realidad de nuestra provincia. Creo que hay un gran desconocimiento de las condiciones que se educa en nuestra provincia. Falta y faltó acompañamiento con los actores reales, preguntar a las directoras de las escuelas qué era lo mejor. Y por último, la falta de autonomía en la toma de decisiones. A esta altura ya todos sabemos que vamos a tener que aprender a convivir con el coronavirus por mucho tiempo y la respuesta no puede seguir siendo el encierro de la escuela y la parálisis de todo el sistema educativo provincial. Necesitamos abrir las escuelas, ir al rescate de los estudiantes que hoy no están. Y me parece, por eso es muy atinada la propuesta que en su momento hiciera el diputado del Frade y que fue cobrando fuerza, porque la emergencia la necesitamos para otorgarle al Poder Ejecutivo las herramientas que necesita para actuar con mayor agilidad y flexibilidad, porque lo vamos a necesitar. Para crear todas las herramientas que necesitamos para construir esa planificación situada de la que venía haciendo referencia, respetando la diversidad del contexto de nuestro territorio provincial y llamando a la participación de todos los actores, bien como decía la diputada Balaguer, a partir de ese consejo de emergencia, donde están los docentes, los estudiantes, los cooperadores, los representantes gremiales y también los legisladores. Los comités mixtos de salud y seguridad. Pero yo finalmente quiero también señalar que uno comprende que las decisiones, cuando se está en un lugar de gobierno, sobre todo en este contexto tan difícil, son complejas, dilemáticas, pero siempre sabemos que detrás de cada acción concreta hay un valor moral que impulsa la acción. El aislamiento social se llevó adelante para preservar la salud pública. Fue el criterio rector que llevó a nuestro país al encierro absoluto. Luego las manifestaciones y de distintas luces amarillas que tuvieron que ver con la parálisis económica, productiva y laboral, pusieron sobre el tapete la pobreza. Incluso
En algún momento se discutió mucho sobre enfermedad versus pobreza. Pero, sin embargo, no se reconoce por parte de nuestros gobernantes la gravedad de la ausencia de la escuela y la pérdida de clases. Parecería ser que la ignorancia, en definitiva, no es tan destructiva o dañina tanto desde el punto de vista individual y social como lo es la enfermedad y la pobreza. Yo creo que tenemos que revisar seriamente esta escala de valores, porque nuestro objetivo tiene que ser volver a abrir nuestras escuelas para restablecer los derechos constitucionales de enseñar y aprender vulnerados durante la cuarentena. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Silvana Di Stéfano tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, perfecto. Bien, pido disculpas, tuve que cambiar de dispositivo. Bueno, queremos desde el bloque de la Unión Cívica Radical manifestar nuestra adhesión a la Ley de Emergencia Educativa que estamos tratando el día de hoy en este recinto. Esta emergencia educativa pone el eje en los niños, niñas y jóvenes de nuestra provincia, buscando igualarlos en el acceso a la educación, restableciendo sus derechos constitucionales de enseñar y aprender, vulnerados durante la crisis de la pandemia. También durante la pandemia se vieron afectados los derechos de los trabajadores, como en la suspensión de las reuniones paritarias. Por eso en esta ley también se pide que se cumpla con la vuelta a las reuniones paritarias. Qué mejor que ese espacio para discutir no solo cuestiones salariales, sino también que podamos discutir el marco pedagógico, cuál es la educación que queremos, cómo es esa educación y cómo vamos a educar con esta nueva situación de la pandemia que desafío nos pone con la inclusión, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. Y de ninguna manera el cierre de la paritaria se puede dar por el pago de cifras de bonos en negro. Algunos puntos de la ley ya fueron mencionados anteriormente por la diputada Balaguer. Crea el registro en cada institución educativa para ver a aquellos alumnos que no pudieron estudiar y para lograr la reinserción de aquellos en el sistema educativo. Crea comité de salud y seguridad en toda la provincia para implementar el protocolo ordenado de vuelta a clases, una situación que preocupa mucho a los y las docentes de nuestra provincia porque están en una situación de tener que ponerse al frente, de ver cómo se implementan esos protocolos y en muchas ocasiones en soledad. También los ámbitos educativos de cercanía para facilitar el desarrollo de los procesos educativos en zonas rurales o de baja densidad poblacional. Y también declara de interés público los servicios de radio y televisión para poder difundir en forma masiva aquellos conceptos y aquellos conceptos que necesitan ser adoptados por los y las estudiantes de nuestra provincia. En resumen, la importancia de esta ley radica no solo en que constituye un plan elaborado por las fuerzas políticas, que fuera presentado por el diputado del FRADE y que fuese explicado en la comisión por uno de los integrantes del gremio SADOP, sino también que abre un abanico para ayudar a garantizar el derecho de la educación de los y las estudiantes de nuestra provincia. Tenemos que tener un compromiso activo con la educación, sostener a los y las docentes que están haciendo un gran esfuerzo y que muchas veces están poniendo los pocos recursos que tienen a disposición de la educación. No le podemos pedir todo a nuestros docentes. Sí, lo que tenemos que hacer es facilitarle las herramientas para enseñar y aprender en pandemia. Por eso la importancia de esta ley de emergencia, muy oportuna y necesaria, y nuestro acompañamiento desde el Bloque Radical con el compromiso puesto en sostener y apuntalar la educación. Porque como decía Raúl Alfonsín,
la educación proclama la voluntad del pueblo de salir del estancamiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Olivera. Gracias, señor presidente. ¿Escucha bien? Bueno, señor presidente, sí. Yo primero con el mayor de los respeto que me merecen los diputados y diputadas que me antecedieron, y reconozco su interés por el tema educativo, porque tienen todo una historia, pero en definitiva, nosotros desde el bloque vamos a votar en forma negativa y voy a tratar de argumentar el porqué del voto negativo de esta ley, ¿no? Yo, por los discursos que estuve escuchando y todos los fundamentos que cada uno de los diputados y diputadas dieron, y supongo que son los fundamentos que la mayoría de los que van a votar tienen, me da la sensación de que estamos planteando una vuelta a la misma escuela. Esa es la idea que tengo. Es decir, estamos planteando leyes, instrumentos y demás para volver a una escuela que no existe más. No existe más. Yo lo escuchaba al diputado Buscaroli y decía: 900.000 estudiantes en el país no están yendo a clase, están en sus casas. 50% perdieron el hilo del aprendizaje. 50 días de cuarentena. Yo quiero comentar que en el mundo hay 1.500 millones de chicos que no van a la escuela. En el mundo, 1.500 millones de alumnos que están en sus casas. Hay 70 millones de docentes que no estamos dando clases, En un mundo donde ya hoy, en términos cuantitativos, está llegando al 50% de los niveles de pobreza y a más del 20% nivel de desocupación, con una tendencia creciente. Yo digo, ¿vamos a volver a la misma escuela? Vale plantear algunas cuestiones que yo escuché. El mundo no sabe cómo volver a la escuela. El mundo no sabe cómo volver a la escuela. Todas las decisiones que hay que tomar a nivel educativo están en el marco de la incertidumbre. Porque yo escuchaba, abramos las escuelas. También hay un caso de coronavirus en una escuela de 20 chicos y tenemos el pueblo, como ha ocurrido en Casilda, como ha ocurrido en San Justo hace unos días. ¿Con qué garantía podemos abrir las escuelas alegremente como estoy escuchando? Hay otros paradigmas, no sé cómo se resuelven, pero tampoco caigamos en la idea de venir a plantear que esto se resuelve de la misma manera que se resolvió siempre. Este año, cuando arrancó la gestión, acá en la provincia había un 7% de deserción. Yo quiero también decirles que la culpa que no tengamos conectividad en la provincia, la culpa que el 50% de los chicos no tienen conectividad, que el 80% están limitados, que los docentes, bueno, no podemos hacer 6 meses de ese déficit estructural que tiene la provincia. Para nada lo vamos a hacer tanto. Es cierto, mire, yo como docente reivindico las paritarias y la verdad que banco que las paritarias funcionen. Nunca me gustó como docente que no se resuelvan. Como las paritarias acá están abiertas, siguen. Es cierto que lo que ocurrió no lo compartimos como docente. Pero también quiero decir esto. Me parece que estamos en un escenario diferente y que tenemos que tomar conciencia. Es muy probable que llevamos muchos años discutiendo esto. ¿Qué garantías tenemos en marzo del año que viene de que nosotros vamos a empezar normalmente las clases? Ninguna. Mire, la provincia hizo un relevamiento de los 4.000 establecimientos escolares, aunque hoy escuché alguna
cuestiones negando las cuestiones de infraestructura. La provincia hizo un relevamiento de 4.000 establecimientos escolares que hay, donde en cada uno de ellos desfilaron en cada una de las regiones arquitectos, técnicos, estudiantes de arquitectura, tratando de definir en cada uno las cuestiones de seguridad. Ahora yo me pregunto, en la escuela donde yo fui al primario, que estaba a una cuadra de mi casa, ¿estamos en condiciones de volver donde van 700 chicos a la mañana y 700 chicos a la tarde? Seamos conscientes que estamos diciendo cosas que son imposibles. Entonces empecemos a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con lo nuevo. Yo lo que no escuché, por ejemplo, y esto se está haciendo en la provincia, la importancia que van a tener en este escenario los gobiernos locales. El desafío que viene en la educación es la territorialidad y lo intersectorial. ¿Por qué digo la territorialidad? Porque se está trabajando con los municipios y comunas para que ese 2 o 3% que decía el diputado Boscarol pueda tener la posibilidad, a través de el relevamiento que se hizo en el ministerio con este programa, los chicos y las chicas en la escuela, ya se ha logrado una base de datos con una aplicación que la van a tener los intendentes y los presidentes comunales para seguir haciendo el seguimiento de los chicos que van a empezar a volver a la escuela, partiendo de la base que un 50% lo más probable que no vuelva desde los inicios. Y eso es así, pero esto no es culpa de una provincia determinada. Yo quiero que me expliquen en nuestro país qué provincia está funcionando con el sistema educativo a pleno. ¿Qué provincia está funcionando con el 10% del sistema educativo? Jujuy, que era un ejemplo, empezó la crisis, hoy están cavando fosas familiares. Entonces seamos responsables. Yo respeto enormemente, como lo dije, porque lo respeto a Carlos, Claudia, tengo al diputado Boscarol, a Silvana, pero por favor, viene un escenario diferente. Mundo no sabe cómo empezar las clases. Mundo. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver la cultura del cuidado, la territorialidad, lo intersectorial. Hablábamos del rol de los medios. La provincia está trabajando con la red social de medios que tiene la Secretaría de Medios de la Nación. Son medios comunitarios, yo doy experiencia en el interior, conozco radios que están pasando programas educativos, el canal de la provincia se ha puesto en ese escenario también para difundir. Y también soy muy respetuoso de los maestros, ¿no? Muy respetuoso de los maestros, soy docente, por eso, que me disculpe el amigo Boscarol y que no se enoje, pero cuando nosotros estábamos haciendo paro en la universidad, allá por abril del 2017, y había paros en la provincia, él como presidente de la Comisión de Educación, si no me equivoco, los docentes son un sinsentido, declaró. Tengo un medio que lo replica. No quiero que no, pero convengamos que nosotros tenemos que mantener una postura, un pensamiento que tenga una línea que nos permita atacar un escenario nuevo. Yo no estoy defendiendo una gestión, estoy mostrando una realidad. Esta gestión puede tener cosas buenas, cosas malas, pero hoy la realidad del mundo, la realidad del país, hace que yo no pueda volver a los mecanismos tradicionales. No puedo. Estos hablaban de la cercanía. También en ese relevamiento de los 1.000 edificios escolares se relevaron los clubes de barrio, los vecinales, por si son necesarias. Y de la conectividad, y bueno, empezaremos a laburar en ese plan de conexión e igualdad que yo con Claudia que hay que hacerlo, pero tengamos en cuenta dónde partimos, arranquemos de dónde partimos. Entonces, repito, no estoy defendiendo ni siquiera una gestión, estoy analizando una realidad que realmente es muy distinta y que creo que no se la puede resolver con los mecanismos tradicionales. Entonces, más allá de la buena intención de Carlito, de Claudia, creo que este contenido de la ley tiene mucho más que ver con la escuela que pasó que con la escuela que viene. Ese es el motivo por el cual nosotros no vamos a acompañar y vamos a intentar en el marco, ¿no es cierto?, de la coyuntura, en el marco de lo que está pasando en la realidad, pero poner todo el esfuerzo. En el caso nuestro, desde el Ejecutivo,
con ustedes del legislativo, pero convengamos que no podemos abrir la escuela, se está planteando alegremente por ahí en algunas situaciones. Imposible. En este recinto se han presentado proyectos para decir que las clases tenían que empezar el 27 de julio. Que ya no lo puedo entender, lo hablo como docente. Yo todavía no empecé a normalizar mi tarea docente. No empecé a normalizar mi tarea docente y tengo desarrollaciones del 60% de mis alumnos. Mi comisión en la facultad de la noche son 30. Y bueno, ya veremos. Empezaremos a trabajar para que vuelvan. Pero bueno, por eso y muchos motivos más, nosotros nos vamos a acompañar. Valoramos la iniciativa enormemente, porque nosotros estamos convencidos que tanto las diputadas con Claudia, Carlitos, son personas que están muy preocupadas por este tema, pero creemos que nosotros no podemos acompañar porque tenemos una visión que creo que es la realidad, ni siquiera la planteo como una cuestión. Así que gracias, señor presidente, por lamento por el voto activo. Gracias, diputado. Diputada Agustina Donet. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible porque ya llevamos un largo tiempo de debate de este proyecto de emergencia educativa. Como bien ya se dijo, estamos en un contexto de pandemia que obligó de alguna forma a tomar medidas para cerrar las aulas en todo el país y de alguna forma a prevenir la propagación del virus, la propagación del COVID. Y en materia educativa, la respuesta del Estado en este sentido fue migrar hacia una educación virtual, también como se dijo acá. Pero el punto de partida de esa decisión política fue una brecha tecnológica preexistente que yo celebro que en buena hora estemos discutiendo. Muchos docentes, familias, estudiantes carecen de la infraestructura tecnológica mínima o indispensable para sostener el derecho a la educación y yo creo que es el momento de que discutamos esto con un gran compromiso y responsabilidad. Este contexto, por supuesto, que nos obliga a pensar en un plan de emergencia educativa que mitigue las consecuencias en este sentido del incremento de las brechas sociales y educativas en lo que nos dejará la pospandemia, como bien decía el diputado Olivera, que tenemos que pensar en la escuela del futuro, en la escuela que viene. Yo comparto absolutamente y también comparto de que muy difícilmente en pocos meses el gobierno provincial se puede hacer cargo de años y años y décadas en las cuales la política educativa no se pensó desde este eje y desde este enfoque, ¿no? Y creo que en la Cámara hemos hecho un gran esfuerzo porque, como también ya se dijo antes, se han tratado numerosos proyectos sobre este tema y sobre la situación del sistema educativo en general. Digo, nosotros mismos desde el Bloque Igualdad, junto a Giustiniani, hemos presentado numerosos proyectos para atender la situación no solamente de los pibes y las pibas que no están teniendo acceso a los medios digitales, sino también para atender la situación de los jardines particulares, de los comedores escolares, de los transportistas, de las cooperadoras, de los docentes reemplazantes. Son todos temas que venimos trabajando y que me parece que si en algo estamos de acuerdo todos los espacios políticos que tenemos representación en esta Cámara es la necesidad de poder poner a la educación como una de las principales prioridades en este momento para atender en nuestra provincia. En la Comisión de Educación hemos hecho un gran esfuerzo también para poder acercar posiciones, para poder empezar a resolver de forma conjunta algunos de estos principales problemas, para poder consensuar líneas de acción, un orden de prioridades, para poder restituir o mitigar las consecuencias de todos aquellos pibes y pibas, como decía, que no están teniendo el acceso a la educación, que para nosotros es un derecho humano y un derecho fundamental. Y digo también
en la Cámara lo venimos discutiendo, lo discutimos con la ministra, por ejemplo, cuando se hizo presente en este recinto. Fue la ministra también la que planteó que es a partir de los 15 años donde se da la mayor cantidad de deserción escolar y la necesidad de poder focalizar en los pibes jóvenes una política que esté al servicio de ellos para poder garantizar no solamente el ingreso, sino la permanencia y el egreso, que son los grandes desafíos de la educación pública, a mi entender. Y en esta legislatura también desde el bloque hemos presentado 2 proyectos. Un proyecto que pretendía la liberación de los datos móviles para el acceso a los dominios de los sitios web en las plataformas educativas, en las instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, tanto de gestión pública como de gestión estatal, en los terciarios, en todo el territorio provincial, con el fin de garantizar la conectividad no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes. Y además presentamos también junto a Rubén un proyecto, un pedido de informe para saber justamente cuál era la cantidad de alumnos y docentes que no contaban con posibilidad de tener conexión a Internet, disgregado por ubicación geográfica, por cuestiones tecnológicas, por carencia de dispositivos como la PC, las notebooks, las tablets u otros, para saber también si se había procedido en la identificación de los mismos, para saber también con precisión los niveles y establecimientos educativos que estaban teniendo estos inconvenientes, para definir alternativas y garantizar el acceso a los contenidos curriculares, también para saber qué mecanismos de comunicación y difusión en todo el sistema educativo en la provincia se estaban implementando y para saber cuál era el estado de la provisión de materiales en este sentido. Estos proyectos también se discutieron y se aprobaron en este recinto y son los proyectos que nosotros ponderamos junto con todos los otros que hablamos, de los jardines, de los comedores, los transportistas, de las cooperadoras, de los docentes. Y se han discutido en la Comisión de Educación, también se han discutido otros proyectos, numerosos diputados han presentado proyectos en este sentido, el diputado Martínez, la diputada Balaguer, el diputado Boscarol. Y yo creo que uno siempre tiene que hablar desde un lugar de responsabilidad y desde el lugar que le toca. Yo soy una piba joven y soy estudiante, y realmente me preocupa muchísimo la situación de las y los pibes que están sufriendo, no solamente por la cuestión del acceso a los medios digitales, la conectividad y demás, sino también por otras cuestiones que también lo hemos hablado cuando estuvo la ministra en este recinto, como por ejemplo, qué está sucediendo con la situación, el incremento de los abusos en el ámbito familiar, de qué forma se está llegando con la educación sexual integral para todos esos pibes y pibas que necesitan una contención, un acompañamiento. Nosotros en este momento no solamente estamos discutiendo con la conformación de la comisión redactora de la ley Vanessa esta problemática, sino que también acá enfrente, y hoy mismo hemos tenido el ingreso de un proyecto de educación sexual integral en el Senado, y nos preocupa también el impacto de la huella emocional que tiene sobre los chicos y chicas dejar de frecuentar y el impacto que tiene no estar en las aulas, no estar con sus compañeros, no estar con sus docentes. Y sabemos y somos muy conscientes de que la escuela tiene un rol social fundamental y son en estos contextos de pandemia, en estos contextos que son de excepcionalidad y sumamente críticos, en los cuales la escuela nuevamente se pone en jaque, pero que también vemos el importante rol que tiene. Y el aumento de la situación de vulnerabilidad se ha visto reflejado en todo esto, también en la cuestión alimentaria, por supuesto. Y nosotros también decíamos que la ley de educación, y lo dijimos durante mucho tiempo, no puede ser que Santa Fe siga siendo una provincia que no tiene ley de educación. Y también cuando discutíamos en la comisión la necesidad de volver a ingresar, a situarnos en este debate de una ley de educación provincial, decíamos, bueno, qué importante también rediscutir todo esto, ¿no? Rediscutir y ponderar la necesidad del acceso a los medios digitales y a la conectividad. Y por eso nosotros propusimos 2 artículos que quiero comentar.
Uno tiene que ver con la adquisición y distribución de espacios de programación en radio y televisión, con el fin de desplegar estrategias educativas de forma masiva, con el objetivo de poder difundir contenidos de forma masiva, fundamentalmente destinados justamente a estos pibes y pibas que carecen de conectividad. Y la segunda propuesta nuestra es la de incorporar y retomar en Santa Fe el programa Conectar Igualdad. Y como nobleza obliga, y a nosotros desde nuestro espacio nos gusta celebrar las cosas que hacen bien, como también nos gustan criticar las cosas que se hacen mal, creemos que el programa Conectar Igualdad fue una gran herramienta y que puede ser un gran instrumento para poder avanzar en esta deuda para con nuestros pibes. Y cuando discutimos la emergencia, más allá de todas las cuestiones que bien se han dicho acá, que celebramos también que se haya charlado con los docentes, que se esté poniendo en discusión la situación de las paritarias, la situación del aumento salarial, pero yo creo que si hay algo que es trágico es la situación de nuestros pibes, y la verdad es que no sé si estamos hablando lo suficiente sobre este tema. Yo creo que la emergencia es sobre ellos, la emergencia es sobre nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, la emergencia es sobre los pibes y las pibas que menos tienen, fundamentalmente en los barrios populares. Y lo veía yo hace un par de semanas, estábamos realizando una actividad en Barrio Pompeya, acá en la ciudad de Santa Fe, y hablando con una niña de tan solo 4 años, 5 años tenía, le preguntaba cómo se sentían con esto de no poder estar en la escuela, y prácticamente las criaturas se conmocionaban ante la situación de no poder estar yendo a la escuela y habitando ese espacio tan importante de sociabilidad que es para nosotros la escuela. Y me decía otra nena que a su mamá le habían robado el celular hacía 3 semanas y que por tanto no podía mandar la tarea por WhatsApp. Y otra niña de creo que 10 años me planteaba que nosotros somos 5 hermanos, imagínate mi mamá se tiene que poner a escribir la tarea y pasarla por WhatsApp de nosotros 5. La verdad es que es una locura, para los padres y las madres es insostenible también, y aparte que se han tenido que poner en el rol de educadores y educadoras, y lo hablamos también con numerosos diputados hace un par de semanas atrás, en la parlamentaria que discutíamos esto y nos decían que también diputados y diputadas que tienen hijos e hijas están ellos mismos pasando por esta situación. Y la verdad es que es sumamente traumático y que como dirigencia política tenemos que estar a la altura de las circunstancias, tenemos que dar una respuesta política que sea seria y que parta de la generación de un consenso. Así que yo creo que el programa Conectar Igualdad puede ser una gran herramienta que permita acceder a un dispositivo tecnológico y a una educación de calidad, tanto para estudiantes como para docentes en las escuelas y también para los institutos de formación docente que están contemplados en esta iniciativa. Así que yo creo que no hay tiempo que perder, yo creo que hay que sostener los vínculos pedagógicos, yo creo que hay que fortalecer el sistema educativo, pero yo creo también de que para eso tenemos que tener, como decía, muchísimo compromiso político para poder ponderar quienes están siendo más vulnerados en este momento, que son nuestros pibes y nuestras pibas jóvenes de los barrios populares, que realmente la están pasando muy mal. Así que con el objetivo de poder pensar también políticas públicas a largo plazo, como decía también al principio, que no solamente nos permiten ingresar, sino que nos permitan mantenernos en la escuela y egresar para poder reducir esas trágicas tasas de deserción de la que estamos hablando, para poder focalizar, como también lo decíamos, a partir de los 15 años en la juventud y para que esa juventud también pueda acceder a estudios superiores. Y yo lo digo porque soy la primera en la generación de mi familia en acceder a la universidad pública y porque la verdad que para mí fue un cambio fundamental en mi vida y porque también lo digo que la primera y única netbook que tuve y que me permitió seguir mis estudios superiores fue una netbook de Conectar Igualdad, así que lo puedo decir también en primera persona. Yo creo que tenemos que apostar al futuro de las y los jóvenes, creo que tenemos la necesidad de proyectar el acompañamiento para continuar la educación y con la convicción de que es el consenso político lo más amplio posible.
lo que nos dará esta posibilidad, con la convicción también de que en pleno siglo XXI no puede ser que estemos discutiendo esto, que hace mucho tiempo deberíamos haber saldado esta deuda en la provincia de Santa Fe y que es necesario acortar la brecha de la desigualdad, que con la convicción de que es posible y que la educación realmente de forma universal es más necesaria que nunca para poder superar esta pandemia, y también con la convicción de que la educación como práctica libertaria es un valor que tenemos que tener todos los espacios políticos, y como digo, esta legislatura debe dar cuenta de ello, y para que nuestros pibes, nuestras pibas, nuestras jóvenes, nuestras jóvenes dejen de ser el futuro y hablemos del futuro y empiecen a ser nuestro presente. Por todo eso, señor presidente, queremos expresar el acompañamiento a este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Oscar Martínez. Sí, señor presidente. Bueno, en primer lugar decir que a todos nos ha afectado la pandemia, pero a algunos los ha afectado de manera especial. Y en ese marco, justamente los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo, en un numeroso colectivo, han sido víctimas justamente de las desigualdades en materia de infraestructura, ¿no? Es decir, por un lado hay algunos niños, niñas y adolescentes que tienen acceso a la tecnología y a un dispositivo electrónico, y hay otros que se han tenido que formar durante estos meses a través de un cuadernillo que les llega cada 15 días. Evidentemente ahí la desigualdad se visualiza claramente. Y es necesario, claro que es necesario tomar acciones concretas. Yo quiero recordar que nosotros planteamos una iniciativa el 23 de abril. El 23 de abril. Respecto justamente de poder abordar esta situación. Porque no es porque somos simpáticos, sino porque hay una ley, que es la 26206, que obliga a las provincias a trabajar para que justamente los niños, niñas y adolescentes cumplan con la escuela primaria y secundaria de manera obligatoria. Y la verdad es que Santa Fe ya estaba en situación de emergencia. Todos sabemos que había un enorme esfuerzo para evitar el abandono, sobre todo, como bien decía la diputada recién, en los sectores de los colegios secundarios, donde nos cuesta en los sectores vulnerables que permanezcan en la escuela. De hecho, el gobierno provincial llevó adelante como una de sus iniciativas principales un proyecto en el cual estuvimos todos de acuerdo, que es el boleto educativo gratuito, que justamente viene a resolver esta situación. Y después vino la pandemia. Entonces, en realidad, yo voy a acompañar este proyecto donde se declara la emergencia en el sistema educativo. Porque de alguna manera ya lo planteamos cuando planteamos justamente la aprobación de necesidad pública. Y recordemos que en aquel momento nosotros le pedíamos a la oposición que nos habiliten los recursos justamente ¿para qué? Para la accesibilidad a la educación. Que en aquel momento de educación presencial era a través de la posibilidad de que aquellos que no tenían los recursos puedan llegar al establecimiento educativo. Nos agarró la pandemia. Y ahora la única forma de garantizar el acceso a la educación, coincido con Olivera, no es volver a la escuela, es a través de un sistema mixto, lo hemos charlado con la ministra acá. Ya no va a ser lo mismo, salvo en rarísimas excepciones, en algunas localidades donde claramente
el riesgo de contagio es inferior. Y en ese marco, nosotros realmente es que habíamos justamente planteado la necesidad de la conectividad. Coincido en muchos de los aspectos que ha dicho vos, Carol, menos que en el gobierno nacional no se ha hecho nada, porque justamente el ENACOM ha llevado adelante una política para que todos los estudiantes de la educación secundaria, de la educación universitaria, puedan vincularse con los sitios del Ministerio de Educación y efectivamente hoy es gratuita esa conectividad. Es responsabilidad, yo diría, no del área de educación, sino de las áreas tecnológicas, garantizar justamente esto. Nosotros lo planteábamos en su momento en este proyecto. Y coincido que el antecedente más importante para generar esa conectividad fue el Conectar Igualdad. Nosotros estudiamos el tema, incluso una de las mejores docentes de todo el mundo está en la ciudad de Rosario, es la docente Gómez, que fue elegida entre todas las docentes del mundo, que ha trabajado en sectores vulnerables a través de los dispositivos electrónicos. Y el error que tenía el Conectar Igualdad, que fue un gran plan, era que no tenían conectividad en las escuelas. Lo dijo el gobernador. Falta conectividad en las escuelas. Pero ahora estamos en una situación distinta porque los chicos no están en la escuela. Los chicos están en la casa, justamente evitándose que se contagie. Por eso, en nuestra propuesta, nosotros planteábamos que sea a través de tablet o de celulares. Porque incluso en los sectores vulnerables, donde no hay una habitación para poder estudiar, un chico con un auricular puede construir un espacio virtual para poder llevar adelante esa educación. El plan Conectar Igualdad tenía un defecto. Tenía el defecto de que creo que no debemos cometer en este proyecto, que solo abordaba las escuelas públicas. Y yo creo que tiene que abordar a las escuelas privadas, donde existe esa necesidad, porque justamente este proyecto nace del SADOP. ¿Y quién va a decir que en la escuela parroquial de Santa Rosa de Lima no necesita? ¿Quién va a decir que la escuela Seferino Namucurá de Yapeyú no lo necesita? La de Itatí, de Barrio Centenario, la de Barranquita, el Cristo Obrero, el Castañeda, que funciona en Alto Verde, Fátima, en la ciudad de Rosario, en la avenida Circulación, en Pablo VI, en zona oeste, Nuestra Señora del Valle, en el Saladillo, San Martín de Porres, en el Saladillo, Virgen en Itatí, en Las Flores, Sagrado Corazón, en Barrio Ludueña. Por eso, yo humildemente voy a pedir que se modifique el párrafo donde dice todos aquellos de gestión estatal. Yo propongo que hagamos la modificación estatal como privada. El artículo 11. Segundo, es cierto que los niveles de mayor deserción se producen en la secundaria, pero también es cierto que en muchas ocasiones los problemas se producen en la primaria. Y creo que se señalaban los ejemplos de la importancia que tiene la escuela primaria. Por tanto, pido que se incorpore también la escuela primaria y la escuela secundaria. Perdonen que haga estas correcciones, pero artículo 10, exactamente. En segundo lugar, sí, agradecerle enormemente a los docentes por habernos acompañado en la discusión de estos temas que tienen que ver con la conectividad. Y yo quiero reconocerles a ellos y a los padres de los alumnos que han sostenido la educación virtual con los megas de su bolsillo. Porque lamentablemente no hemos tenido política para esto. Lo han bancado con su bolsillo. Y hemos visto que se han tenido que adaptar a un sistema educativo que venía trabajando para incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación presencial y que de golpe tuvo que ir a la virtualidad absoluta.
Tuvo que dar 2 saltos, no 1, 2 saltos. Y cuando uno charla con los gremios docentes, con SADOP, con ANSAFE, con UDA, incluso nos manifestaban justamente las condiciones en las que tienen que trabajar, donde le tienen que contestar mensajes a los padres hasta las 11 de la noche. Y agradecerle a las organizaciones sociales también que contribuyeron en la discusión de este tema, que en una reunión, y quiero agradecerle a la diputada Del Ponti por haber convocado a las organizaciones sociales, nos decían el trabajo enorme, le decían el trabajo enorme que tenían que hacer porque los padres no tenían instrucción, como creo que señalaba el diputado Boscarol. Efectivamente, el vagón de la educación está dejando, el tren de la educación está dejando el vagón parado en el medio de la vía de aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Y yo no solamente voy a acompañar la ley, le voy a dar una idea, que es la posibilidad de que los recursos que nosotros teníamos destinados para el boleto educativo gratuito, que no se va a ejecutar, porque efectivamente este año no va a haber boleto educativo gratuito, que podamos destinarlo a la compra de dispositivos electrónicos para que los chicos puedan efectivamente tener acceso a la educación. Estoy seguro que la ministra de Educación de la provincia va a estar de acuerdo con esta idea, sobre todo en las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe, donde se están produciendo la mayor cantidad de casos y la vuelta de la educación presencial va a ser muy difícil. Por último, una sola observación, que la hago porque no pudimos tratarlo en la comisión de presupuesto, porque, bueno, se decidió tratar directamente hoy el proyecto. Respecto de los comités interdisciplinarios de salud y seguridad del trabajo, me parece que tenemos que incorporar a educación en el artículo 5, porque justamente estamos hablando de la construcción de protocolos y todos sabemos que en materia educativa hay cuestiones puntuales donde debe participar. Y la última propuesta es que a la hora de conformar el Consejo Provincial de Emergencia Educativa, que me parece muy bien, multisectorial, con participación de todos, inclusive del ámbito legislativo, bueno, que lo pongamos a presidir al Ministerio de Educación de la provincia. Es razonable que ese comité pueda, de alguna manera, conducirlo quien conduce en la política educativa. ¿Para qué? Y esta es la última propuesta y termino. Para que ese Consejo Provincial de Emergencia Educativa, yo propondría, ¿no?, colabore en el diseño, publicación y seguimiento de las medidas previstas para el retorno a clase en forma mixta o presencial dispuesta por los comités establecidos en el artículo 5 de la presente. Para diseñar, publicar y seguir en sus aplicaciones las medidas necesarias para que la propuesta educativa correspondiente a cada nivel y modalidad llegue de manera efectiva y de calidad a todos y todas aquellos alumnos que no pueden, por los motivos que sea, incorporarse a la educación presencial. Y para que, superada la transición del regreso a clases presenciales, analizar, diagnosticar e identificar los aspectos de la Ley Nacional 26.206 pendientes de cumplimiento en el ámbito de la provincia, porque coincido con la diputada Solá, vamos a tener una enorme cantidad de abandono. Vamos a tener una enorme cantidad de abandono. Y es un compromiso del gobernador, que yo creo que esto va a hacer que rápidamente esta ley prospere y podamos conseguir dispositivos en los distintos ámbitos geográficos invadidos por el coronavirus. Y por último, diseñar, publicar y seguir en su aplicación medidas para el efectivo cumplimiento de dichos aspectos, dando prioridad temporal a aquellos aspectos
y aquella población que el comité considere de mayor emergencia. Son 3 agregados que estoy pidiendo y voy a acompañar el proyecto de declaración de emergencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Usato tiene la palabra. Muy brevemente, señor presidente, pues se está haciendo demasiado extenso y faltan algunos temas más. Y la verdad que quiero ser sintético, pero no dejar de reforzar lo que ha planteado nuestro compañero de bloque, el diputado Olivera. Yo, en nombre del bloque del Partido Justicialista, vamos a votar en contra. Brevemente, algunas consideraciones. Me parece que esta norma recoge una complejidad de temas, de problemas, de planteos, todos abordables, todos atendibles y de alguna u otra manera todos preocupantes. Pero en esa diversidad de planteos, una norma jurídica intenta acomodar distintas situaciones, perdiendo en algún punto en el desarrollo, por lo que he visto en el dictamen que salió de Educación, que nunca fue a presupuesto ni tampoco a asuntos constitucionales, perdiendo alguna lógica que le dé razonabilidad y proporcionalidad a la ley. Fíjese lo que ocurre con un tema central, como es el tema de las paritarias. Paritarias que el gobierno provincial abordó allá por febrero, marzo, no sin tensión, no sin discusión, no sin un ámbito paritario propio de cualquier discusión salarial con docentes que expresan trabajadores públicos y que fundamentalmente han perdido durante los últimos 4 años en la Argentina muchísimo poder adquisitivo de su salario. Y en el medio de la discusión paritaria, con posiciones encontradas y desencontradas, encontradas en la idea de jerarquizar la educación pública, la idea de profundizar claramente ámbitos de laburo que se habían generado en la provincia durante un tiempo importante a la fecha, mérito del gobierno que se fue y de otros gobiernos que vinieron. Nosotros creemos que la continuidad del Estado es lo que jerarquiza la democracia, no la creencia de que todo comienza y termina con uno. Pero en el medio de esa discusión paritaria, con encuentros y desencuentros, como les decía, llegó la pandemia, la suspensión abrupta, interrumpida, y yo diría no deseable, de un proceso de negociación que terminó con una situación bastante particular. Todos perdimos. Perdió el Estado porque no pudo satisfacer la política salarial, perdieron los docentes porque no pudieron concretar ni más ni menos que un proceso de recomposición salarial y de discusión de condiciones de trabajo, y perdieron todas y todos los santafesinos que no solamente no pudieron tener un sector estratégicamente satisfecho, sino también con el inicio de la pandemia no pudieron ni siquiera volver a la escuela, como muchos de los que tenemos nuestros hijos, en mi caso particular, mi primera hija, la mayor, ya en condiciones de escolarizarse. Pero digo, me parece que un problema político, un problema central de la democracia, una discusión estratégica no se resuelve con una ley que en uno de sus artículos solicita al Ejecutivo que cumpla otra ley. Y la verdad que yo felicito a los autores que estén preocupados por este tipo de situaciones, pero la verdad me parece que independientemente de los enunciados, una ley que proclame el cumplimiento de otra ley termina siendo de alguna u otra manera, por lo menos desde nuestro punto de vista, una situación sin sentido. Y posiblemente estas cosas las podríamos haber abordado, las podríamos haber discutido y mejorado, pero esta ley que en boca de todos los que preopinaron tiene una importancia estratégica, no pasó por las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados. Esta ley tiene un dictamen de la Comisión de Educación del día de ayer, y sin dictamen previo de la Comisión de Presupuesto y sin dictamen previo de la Comisión de Asuntos Constitucionales la estamos votando hoy a requerimiento de la mayoría y sobre tablas. Caramba que hay urgencias, y vaya si hay un tema preocupante, pero si la urgencia y la preocupación de todos nosotros y todas nosotras tiene que ver con llevar una solución, me parece que lo primero que tendríamos que haber hecho es cumplir claramente con el proceso legislativo de que estas leyes se discutan en profundidad en las comisiones que también corresponden. Pero supongamos, para evitar, digo, entre otras cosas, planteos lógicos, entendibles y atendibles, como el del diputado Martínez, que está sobre la marcha casi en el cierre de la votación, proponiendo cambios casi intempestivamente y tratando de acordar in voce
un proceso que debería trabajarse perfectamente y que podría trabajarse perfectamente en comisiones. Una ley que aborda otros problemas que yo quiero destacar, como el artículo 5, que dice: implementense los comités mixtos de salud y seguridad. Comité mixto que hace 12 años que están creados por ley. Tenemos que hacer una ley para pedir que se cumpla con una ley que hace 12 años que tiene existencia en la provincia de Santa Fe y no se cumplió. Me pregunto quiénes eran los ministros de Educación en estos últimos 12 años, con aciertos y con errores, como seguramente tendrán nuestros ministros, si los han tenido a nivel nacional, lo tendrán a nivel provincial. Una ley que empiece por pedir el cumplimiento del comité de higiene y salud que están creados hace más de 12 años y que en la provincia de Santa Fe, ni en este gobierno que lleva 8 meses, ni mucho menos en los anteriores, se han podido aplicar correctamente. Una ley que faculta al Ejecutivo a tomar medidas que considere pertinentes para dar respuesta, pero como bien explicaba el diputado Martínez, en el artículo 8º lo excluye, ni más ni menos que al Poder Ejecutivo, que es el responsable de diseñar la política educacional en la provincia de Santa Fe, del Consejo Provincial de Emergencia Educativa. Una ley que declama la preocupación por la debilidad de nuestros jóvenes a la hora de pensar en la inserción digital. Quiero recordarles que con mucho orgullo, y como han dicho otros diputados preopinantes, el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner puso en el 2010 en marcha el programa Conectar Igualdad, que en 5 años otorgó 5 millones de notebooks para nuestros pibes, fundamentalmente los sectores más populares y humildes. 1 millón de computadoras por año, 2.700 computadoras por día, entregadas a los docentes y a los alumnos para generar un proceso de brecha digital. Lo que me pregunto es cuántas computadoras más podríamos haber puesto en marcha si en el año 2016 el país no hubiera retrocedido como retrocedió. La pregunta es cuánto habríamos hecho como sociedad para cortar la brecha digital si el gobierno nacional que antecedió al gobierno del doctor Alberto Fernández no hubiera suspendido, desguazado y desmantelado el programa Conectar Igualdad. Seguramente, señor presidente, no hubiéramos completado la trágica brecha digital que existe en Argentina, pero la hubiéramos seguido acortando para que nuestros pibes, fundamentalmente los de los barrios más populares, tengan acceso a la tecnología, a la inclusión digital y a una escuela que hoy se torna prácticamente en condiciones remotas. Y me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos seguido fabricando aulas digitales, 1.428 en 5 años. Y me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos seguido abriendo escuelas técnicas, o si hubiéramos seguido generando un proceso de la ley de financiamiento educativo que llevó casi a 6 puntos de inversión nacional en materia educacional en nuestro PBI. Y me gusta narrar la historia, porque creo que el Estado no comienza ni termina con uno, pero hay cosas que hay que tratar de continuar y sostener. Porque lo que está en juego no es la suerte de un gobierno, ni la bonanza de un ministro en particular. Me parece que lo que está en juego es el legado que le dejamos a las generaciones que vienen y la escuela. En ese sentido, tiene un particular valor y un carácter estratégico. Por eso, señor presidente, yo no le quito el cuerpo a las circunstancias. Somos parte de un gobierno provincial y un gobierno nacional que históricamente ha emparetado su vida a la vida de los trabajadores. Y a nosotros nos duele y nos preocupa que algún trabajador no tenga la posibilidad de sentirse satisfecho plenamente en el goce de sus derechos. Y es por eso que vamos a seguir conternando para que los ámbitos paritarios sigan siendo una realidad y para que todas las discusiones salariales y de las condiciones de trabajo se sigan ejecutando como tienen que ejecutarse. Ahora, eso, señor presidente, lejos de solucionarse con una ley, me parece que pone en evidencia que en algunos ámbitos de esta legislatura todavía hay un síndrome de que se está gobernando cuando en realidad el gobierno ha cambiado de manos y por ende la política educacional también. Yo celebro que estemos discutiendo sobre educación, celebro que estemos pensando cuál es la escuela que queremos para los próximos años y celebro que con aciertos y con críticas nos hagamos responsables de todo de la historia reciente, del pasado que vivimos y del futuro que vendrá. Este no va a ser seguramente el primer ámbito donde podamos discutir y seguir profundizando aportes valiosos, como por ejemplo lo que han hecho algunos diputados, como el caso de Boscarol, de Justiniani, de Delfrade, de nuestras compañeras Chialvo y Simoncini sobre la ley de educación provincial que aún aguarda trabajarse en comisiones y eventualmente avanzar para sancionarse. Pero me parece que en el debate educativo no podemos dejar de contemplar que algunas herramientas como esta emergencia, lejos de aportar soluciones,
terminan poniendo más signos de interrogación y de alguna u otra manera no interpelan la escuela que vendrá, sino la escuela que pasó. Con la idea de compartir el espíritu de trabajar en la educación, con la idea de mejorar los procesos de formación de leyes, nos gustaría haber discutido esta ley en la Comisión de Presupuestos, donde el diputado Olivera es parte, o la ley en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde somos parte con el diputado Rubeo, y haber hecho posiblemente ahí alguna de estas disquisiciones o haber tenido ahí la oportunidad de aportar para corregir y eventualmente acompañar. En la convicción, ya a esta altura redundante, de que la buena fe es lo que motoriza las ideas que se transforman en leyes, y sin desconocer que nos encontramos en el medio de una tormenta que no ha pasado y que nos ha agarrado a todos como sociedad con la idea de aprender a los golpes, como esta pandemia tremenda del COVID-19, yo creo que tenemos más que nunca que combinar acciones legislativas que, lejos de debilitar, de mellar o de condicionar la acción del gobierno provincial, lo fortalezcan y le permitan claramente encontrar todas las herramientas posibles para que el rumbo de nuestra provincia de Santa Fe sea el mejor rumbo posible para que el año que viene o para que lo más rápido posible tengamos la posibilidad de volver a la escuela, pensarla de otra manera y fundamentalmente seguir comprometiéndonos como lo venimos haciendo. Con estas salvedades, señor presidente, desde el punto de vista formal y con algunas consideraciones desde el punto de vista objetivo, sin reprochar obviamente el espíritu que ha guiado a los que trabajaron en esta ley, vamos a votar negativamente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Juan Argañarás tiene la palabra. Bueno, buenas noches, muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que veníamos tratando este proyecto de ley en la Comisión de Educación, de la cual formo parte, pero bueno, habíamos tenido un encuentro con SADOT y bueno, ayer no estaba en el temario de los temas a tratar y de rompirraje, bueno, apareció este proyecto para poder tratarlo. La verdad que siempre a mí me gusta no solo cuidar lo que se quiere, el fondo de la ley, de este proyecto de ley, sino también la forma. Hasta pasó también algo risueño que ayer el mismo asesor del generador de esta ley estaba pidiendo el proyecto. Yo también le tuve que pedir a este proyecto por el WhatsApp. Pero bueno, eso no quita, nuestro bloque se va a abstener de votar esta ley. Y eso no quita que nuestro bloque esté comprometido con lo que es la educación, porque consideramos la educación la mejor forma de inclusión. Recién la presidenta del bloque, Claudia, comentaba que se presentaron más de 150 proyectos. En nuestro bloque, que somos 4, hemos presentado más del 15% de sus proyectos. En mi caso ya he presentado más de 12 proyectos. Con respecto a lo que tiene que ver con el tema de la conectividad, a partir del 20 de marzo, cuando se declaró la cuarentena, nosotros hemos presentado un proyecto el 9 de abril, pasaron solamente 2 o 3 semanas y ya habíamos presentado y tratado de poner este tema en la agenda, que es súper importante. Así que bueno, me parece que debemos cuidar las formas y yo un poco me preguntaba cuál será el objetivo de este proyecto. ¿Será la idea de instalar mañana un título en los diarios? Yo creo que más que un título tenemos que instalar varios títulos en los diarios. Y esos títulos que tenemos que instalar en los diarios es mejorar la educación con todos los proyectos que presentaron varios diputados, mejorar la conectividad, por eso creo que en ese sentido se está formando este consejo para trabajar este tema en toda la provincia y también mejorar la educación. Creo valorar no solo el fondo de la ley, sino la forma. Si habíamos tenido un encuentro con SADOT, faltó tener encuentros con ANSIFE, con otras instituciones también importantes en este sentido. Y también lo que decía recién el diputado Busato, faltó que a lo mejor este proyecto de ley pase por otras comisiones para tener otras miradas. Así que nuestro bloque se va a abstener y bueno, muchas gracias, señor presidente. Diputado, le consulto si la abstención es respecto del tratamiento sobre tablas y el tratamiento del proyecto o solamente sobre el tratamiento del proyecto. Sobre el tratamiento del proyecto, presidente. Gracias.
Vamos a poner entonces a consideración la abstención solicitada. Aprobado. Tiene la palabra la diputada Mónica Peralta. Gracias, señor presidente. Bueno, para dar desde el bloque GEN nuestro apoyo a esta ley de emergencia educativa. Hemos trabajado conjuntamente desde la Comisión de Educación, acompañar las palabras de las... No se escucha, Mónica, creo que se apagó el micrófono. Hola, hola, ¿ahí Ahora se sí, escucha? ahora sí. ¿No se escuchó nada de nada? Apenas el principio, pero si querés comenzar. Bueno, no, gracias, presidente. Decía que, bueno, acompañaba las manifestaciones tanto de la diputada Claudia Balaguer como de Agustina Donet en los fundamentos del por qué estamos acompañando desde el bloque GEN esta ley de emergencia educativa. Creo que hay un malentendido con respecto a algunos planteos de legisladores del partido de gobierno cuando hacen referencia a que nosotros estamos queriendo generar una ley de emergencia para la educación que se fue y no la educación que viene. Es como que no tiene ni siquiera en los fundamentos de nuestro proyecto justamente una aseveración a un modelo educativo determinado, sino todo lo contrario. Estamos hablando de la gran preocupación con la que estamos observando los impactos que estamos teniendo durante la pandemia para nuestros niños, niñas, jóvenes, jóvenes, adolescentes, las situaciones desesperantes, emocionales que tantos chicos y chicas están atravesando por no tener certeza hacia dónde va todo esto, las mismas que podemos tener nosotros, pero la diferencia es que tenemos algunos años más y también, por suerte, la responsabilidad política de pensar y de diseñar un mundo distinto ante esta crisis en la que estamos hoy sumergidos globalmente, y también, por supuesto, no podemos dejar de ver qué nos pasa en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Yo creo que estamos todos pensando en esa educación que se va a venir, la que tiene que venir, pero sobre todo la que tiene que estar hoy, que es la de contingencia. Yo hago más hincapié en esta emergencia, no tanto a los contenidos educativos que son fundamentales, sino a los contenidos que generan la contención en sí misma. Que tantos jóvenes en nuestra provincia de Santa Fe, tantas chicas, tantos chicos, no hayan tenido contacto con sus docentes, que no hayan podido estar funcionando equipos interdisciplinarios, que puedan haber sido las escuelas parte de ese primer nivel de intervención ante las problemáticas que pueden surgir a niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia, porque las escuelas fundamentalmente estaban cerradas. Cuando nosotros pensamos en esta escuela de la hora, del aquí a ahora, ni siquiera estamos viendo de cómo van a ser los resultados y las calificaciones con las que van a poder atravesar el año, lo que resta del año, y por otro lado, cómo van a terminar el año que está en curso, ¿no? Es decir, a mí me preocupa, por supuesto, que desde ya todas las políticas de cualquier gobierno, del partido que sean, que hayan contribuido a mejorar o igualar la conectividad, son bienvenidas, y claro está que no se continuaron y que hay que continuarlas. Y para eso también, en parte, es un poco el acompañamiento y el propósito de esta ley. No es una ley en contra del gobierno de la provincia de Santa Fe, ni del Ministerio de Educación, ni del equipo del Ministerio, ni de la ministra. Son herramientas y recursos, así como también se los dimos al gobernador cuando tuvimos que votar la ley de
de necesidad pública, son recursos que le estamos dando al gobierno también cuando tuvimos que votar una ley de seguridad que no prosperó, pero que después evidentemente era necesaria porque el gobernador la sacó por decreto. Cuando tuvimos que reforzar los recursos a los municipios y a las comunas, es en ese mismo sentido que estamos hoy acompañando con una ley de emergencia educativa. Con toda la amplitud que detallaba la diputada Balaguer, de todos los organismos que entendemos tienen que participar, y porque realmente creemos que el mundo que se viene es tan desconocido y tan incierto y tan nuevo que va a requerir de muchas personas pensantes, con experiencia, como decía el diputado Balaguer, con la incorporación de organismos internacionales, que podamos estar viendo lo que pasa en el mundo. ¿Y para qué vamos a preparar a cientos de chicas y chicos hoy en la República Argentina y en nuestra provincia para hacer qué? Para mirar al mundo que viene. ¿Cuál va a ser ese mundo? Nos preguntamos. Hay tanto que tenemos que hacer que no puede resolverlo solamente un gobierno. Y esto no se trata de querer gobernar o de imponerle decisiones al gobierno de turno. Tiene que ver con poder compartir visiones, con poder ser parte de una mesa de diálogo, con que podamos entre todas y todos realmente ver cuáles son los impactos. Y creo que lo más importante hoy que vamos a hacer es votar una ley de emergencia para la educación pública, para la asistencia que hace la educación pública a la educación privada, y creo que en este sentido, así como, reitero, votamos tantas emergencias para tantas cosas, creo que hoy es prioridad que tengamos una emergencia en educación en nuestra provincia. Así que bueno, muchísimas gracias y celebro que podamos estar dando media sanción a este proyecto. Gracias, diputada. Vamos a poner en consideración entonces el tratamiento sobre tablas de este proyecto. Aprobado. Vamos a poner en consideración el proyecto de ley en general. Aprobado. Vamos a poner en consideración el artículo 1. Aprobado. El artículo 2. Aprobado. El artículo 3. Aprobado. El artículo 4. Aprobado. Una sugerencia en el artículo 5, para que diga Comité Interdisciplinario de Salud, Educación y Seguridad del Trabajo. Diputado Paloliver. Señor presidente, en este caso esa la sugerencia que había hecho el diputado Martínez, que obviamente agradecemos, destacamos. Nosotros tomamos en el artículo 10, después lo leo cuál es la modificación, pero en particular en este artículo lo que estamos pidiendo es la constitución de los comités mixtos de salud. En esos comités mixtos obviamente que está el área correspondiente, es decir, que el Ministerio de Salud está incorporado dentro de ese comité mixto y no hace falta, digamos, la aclaración. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, empezar a trabajar justamente en la nueva normalidad, en todo lo que tiene que ver con la tarea de seguridad e higiene, no solamente para el personal docente, los alumnos, todo lo que son los protocolos, sino todo lo que tenga que ver también con la parte de infraestructura que trata, de hecho, los comités mixtos. De acuerdo, entonces ponemos a consideración el artículo 5 con el texto original. Aprobado. Artículo 6, aprobado. Artículo 7, aprobado. Artículo 8, aprobado. Artículo 8, la propuesta es que el Consejo Provincial de Emergencia estará presidido por el Ministerio de Educación de la provincia.
Créase el Consejo Provincial de Emergencia Educativa como órgano consultivo, asesor, evaluador y de control de las medidas que se tomen en el marco de la misma. Dicho consejo estará presidido por el Ministerio de Educación de la provincia. Vamos a poner entonces nuevamente a consideración el artículo 8 con esta redacción. Aprobado. Artículo 9, aprobado. El artículo 10, sí, diputado. Dale, Cachi. Sí, era justamente para incorporar las escuelas primarias y también para establecer de establecimientos públicos y privados. Diputado, ¿puede leer cómo quedaría el artículo? Bien. Programa Conectar Igualdad Santa Fe como política de inclusión digital con el fin de proporcionar un dispositivo tecnológico, así como la conectividad a estudiantes y docentes de educación inicial, primaria y secundaria, y de los institutos de formación docente, tanto de gestión estatal como gestión privada y gestión social, le agregamos, y en los términos y alcances establecidos por la reglamentación de la presente ley. ¿Está? Ponemos. Educación inicial, primaria, secundaria, de educación especial, instituto de formación, docente, tanto de gestión estatal como gestión privada y gestión social. Bien, entonces vamos a poner a consideración el artículo 10, de acuerdo al texto leído. Aprobado. Artículo 11, aprobado. Artículo 12, aprobado. Artículo 13, de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Proyecto número 39.367 de comunicación, diputado Bielín, por el cual se solicita a través del Ministerio de Salud disponga informar en relación al estado de trámite y la respuesta correspondiente